Millonario aceptó cenar en la casa de su empleada, pero al saber que ella usó sus últimos ahorros, él hizo lo impensable. «Señor Riviera, ¿en serio va a ir a cenar a casa de su asistente?», preguntó Isabela Fuentes con una mezcla de sorpresa y desdén mientras ajustaba su costoso collar de perlas. «No es apropiado». Eduardo Riviera levantó la mirada de los documentos que revisaba en su espaciosa oficina con vista a la Ciudad de México. Sus ojos azules, generalmente fríos y calculadores, mostraron un destello de irritación. «¿Y desde cuándo necesito tu aprobación para decidir dónde ceno, Isabela?». La directora de marketing retrocedió ligeramente, pero mantuvo su postura. «Solo me preocupo por la imagen de la empresa. Ya sabe cómo habla la gente cuando un jefe se involucra demasiado con sus empleados». Eduardo se puso de pie, imponente en su traje hecho a medida. «Que es solo una cena de cumpleaños, no una proposición de matrimonio», respondió secamente. «Y Gabriela lleva 3 años siendo la columna vertebral de mis operaciones diarias. Creo que puedo aceptar su invitación sin que Riviera Tech se derrumbe». Isabela salió de la oficina con una sonrisa tensa, dejando a Eduardo con sus pensamientos. A sus 38 años, dirigía una de las empresas de software más exitosas del país. Vivía en una mansión espectacular y conducía autos lujosos. Pero desde la muerte de su esposa Lucía 5 años atrás, su vida personal se había convertido en un desierto emocional. El único rayo de luz era su hijo Mateo, un niño de 7 años con la misma sonrisa que su madre y una curiosidad insaciable por el mundo. Esa tarde, mientras terminaba una llamada con inversionistas extranjeros, Eduardo observó a Gabriela Méndez trabajando diligentemente en su escritorio fuera de la oficina. 32 años, cabello negro ondulado, siempre vestida con elegancia discreta y profesionalismo impecable. Nunca había pensado mucho en ella más allá de su eficiencia extraordinaria y lealtad a toda prueba, hasta hoy. Esa mañana, durante la pequeña celebración de su cumpleaños, todos los ejecutivos le habían entregado regalos caros y predecibles: relojes, botellas de vino exclusivas, gemelos de diseñador, objetos que probablemente nunca usaría. Entonces, Gabriela se había acercado tímidamente con un pequeño sobre. «No es mucho, señor Riviera», había dicho con voz suave pero firme, «pero me gustaría invitarlo a cenar a mi casa este viernes. Mi madre hace un mole poblano que dicen que hace llorar de felicidad». La sala entera había quedado en silencio incómodo. Eduardo, sorprendido por lo inesperado del gesto, había aceptado casi sin pensar. Al salir de la oficina esa tarde, Gabriela confirmó los detalles. «Mi casa no es gran cosa, señor Riviera, pero prometo que la comida compensará cualquier inconveniente». «¿A qué hora debo llegar?». «A las 8 estaría perfecto. Le enviaré la dirección por mensaje». «¿Necesitas que lleve algo?». «Solo su apetito», respondió ella con una sonrisa genuina. El viernes por la noche, Eduardo condujo su Tesla hasta una colonia modesta del sur de la ciudad. Los edificios de apartamentos se apretaban unos contra otros, con pequeños negocios familiares en las plantas bajas. Siguiendo el GPS, llegó a un edificio de 3 pisos pintado de amarillo desgastado. Al tocar el timbre del apartamento 2B, escuchó pasos apresurados. La puerta se abrió revelando a una Gabriela totalmente diferente a la que veía en la oficina. Llevaba un vestido sencillo color verde olivo, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros y un delantal con manchas de salsa. «Señor Riviera, pase, por favor», lo invitó con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. El apartamento era pequeño pero impecablemente limpio y ordenado. Una mesa rectangular había sido decorada con esmero, con un mantel bordado, flores frescas y velas. Desde la cocina llegaba un aroma que hizo que el estómago de Eduardo gruñera de anticipación. «Mi madre está terminando de preparar todo», explicó Gabriela. «Siéntese, por favor». Una mujer mayor salió de la cocina secándose las manos en el delantal. «El famoso señor Riviera. Mi hija habla mucho de usted. Soy Carmen Méndez, pero todos me dicen doña Carmen». «Un placer conocerla», respondió Eduardo estrechando su mano. Durante la cena, Eduardo descubrió una calidez que había olvidado. Doña Carmen contaba historias de cuando Gabriela era niña, y su asistente
siempre tan profesional en la oficina, reía abiertamente y le regañaba con cariño. «Mamá, no creo que al señor Riviera le interese saber cómo me caí en el barro durante mi primera exposición de arte escolar». «¿Exposición de arte?», preguntó Eduardo con curiosidad. Doña Carmen se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón. «Mi Gabriela era una artista increíble. Todavía lo es, pero ya no tiene tiempo para pintar como antes. Ven, te mostraré». «Mamá, no creo que...». Pero doña Carmen ya estaba guiando a Eduardo hacia un pequeño espacio junto a la ventana, donde varios cuadros estaban apoyados contra la pared. Paisajes urbanos, retratos de personas del barrio, escenas cotidianas transformadas por una visión única y sensible. «Son extraordinarios», murmuró Eduardo genuinamente impresionado. Gabriela se sonrojó. «Estudié Bellas Artes por 2 años, pero tuve que dejarlo cuando mamá enfermó. Ahora solo pinto ocasionalmente». Mientras regresaban a la mesa, Eduardo notó varias facturas médicas sobre un estante. Doña Carmen, siguiendo su mirada, suspiró. «La artritis no perdona, señor Riviera, y los tratamientos son caros. Por eso valoro tanto lo que hizo Gabriela esta noche». «¿A qué se refiere?», preguntó Eduardo. Gabriela intentó interrumpir, pero doña Carmen continuó. «Usó sus últimos ahorros para comprar los ingredientes de esta cena. Le dije que era una locura, que podíamos preparar algo más sencillo, pero ya la conoce. Cuando se le mete una idea...». Eduardo miró a Gabriela, quien observaba su plato con intensidad, evidentemente incómoda. «No era necesario», dijo él, genuinamente conmovido. «Quería agradecerle», respondió ella finalmente, levantando la mirada. «Usted ha sido un buen jefe. Me ha respetado y valorado mi trabajo cuando otros solo veían a una mujer sin título universitario». Algo cambió dentro de Eduardo en ese momento. No era solo gratitud lo que sentía, sino una profunda admiración por esta mujer que había sacrificado sus sueños por su familia y que, a pesar de todo, seguía encontrando belleza para plasmar en sus lienzos. Esa noche, al regresar a su mansión vacía, las pinturas de Gabriela permanecieron en su mente, junto con la pregunta de qué otras cosas extraordinarias habría pasado por alto en todos estos años. Eduardo observaba distraídamente el horizonte de la Ciudad de México desde su oficina en el piso 40. 3 días habían pasado desde aquella cena en casa de Gabriela y aún no podía sacarse de la mente las imágenes de sus pinturas. «Señor Riviera», la voz de Gabriela lo devolvió a la realidad. «El señor Herrera está aquí para su reunión». Francisco Herrera, su amigo de la universidad y reconocido crítico de arte, entró con su habitual energía desbordante. «Eduardo, ¿por qué esa cara tan seria? ¿Los números no cuadran o qué?». Cuando Gabriela salió, Eduardo cerró la puerta y en lugar de hablar de negocios le preguntó a su amigo, ¿cuánto costaría montar una exposición para un artista emergente? Francisco arqueó una ceja sorprendido. «Depende del lugar, la cantidad de obras, el marketing. ¿Por qué? ¿Ahora quieres ser mecenas?». Eduardo le contó sobre las pinturas de Gabriela, su talento abandonado y cómo había sacrificado sus estudios para cuidar a su madre. «Quiero hacer algo por ella, pero sin que parezca caridad». Francisco sonrió con picardía. «Así que tu asistente te tiene impresionado. ¿Seguro que es solo por su arte?». «No empieces», respondió Eduardo con fastidio. «Es puramente profesional». «Ajá. Bueno, conozco al director de Luz del Arte. Podría arreglar una cita para ver su trabajo». Esa misma tarde, Eduardo llamó a Gabriela a su oficina. «Este fin de semana daré una pequeña cena en mi casa», le dijo mientras firmaba documentos. «Me gustaría que vinieras con tu madre, como agradecimiento por tu hospitalidad». Gabriela lo miró confundida. «Una cena en su casa. No creo que sea apropiado, señor». «¿Apropiado según quién?», preguntó Eduardo dejando de firmar. «Yo fui a tu casa. Ahora es mi turno de ser anfitrión. Además, a Mateo le encantaría conocerte. Siempre me pregunta por la señorita que te ayuda con todo». Gabriela dudó un momento antes de aceptar. «Gracias, señor Riviera. A mi madre le dará mucha ilusión». El sábado por la noche, el chofer de Eduardo recogió a Gabriela y doña Carmen. Al llegar a la mansión en Las Lomas, ambas quedaron impresionadas por los jardines iluminados y la elegante arquitectura moderna. «Dios mío, hija», susurró doña Carmen, «aquí trabaja tu jefe».
Aquí vive mamá, corrigió Gabriela en voz baja. Eduardo la recibió personalmente en la entrada, vestido con una camisa azul sin corbata y pantalones oscuros, más relajado de lo que Gabriela jamás lo había visto en la oficina. Bienvenidas a mi casa, saludó con una sonrisa genuina. Un niño de 7 años apareció detrás de él observando con curiosidad a las visitantes. Él es Mateo, mi hijo, lo presentó Eduardo con orgullo. Mateo se acercó tímidamente a Gabriela. ¿Tú eres la que ayuda a mi papá todos los días? Sí, soy yo, respondió ella con ternura. ¿Sabes dibujar? A mí me gusta mucho dibujar. Gabriela sonrió. Me encanta dibujar. ¿Quieres que te enseñe algunos trucos después de cenar? El rostro del niño se iluminó. Durante la cena, servida en el elegante comedor con vista al jardín, Eduardo observó fascinado cómo Mateo y Gabriela conectaban hablando de colores y técnicas de dibujo. Doña Carmen, inicialmente intimidada por los cubiertos de plata y la vajilla de porcelana, pronto se relajó al ver a Eduardo ayudarla discretamente con los platos. Su casa es impresionante, señor Riviera, comentó doña Carmen mirando las obras de arte en las paredes. Aunque le falta algo de calor. Mamá, regañó Gabriela avergonzada. Eduardo rió. No, tiene razón. Desde que Lucía falleció nunca me he preocupado por hacer de esto un verdadero hogar. Es más bien un lugar donde dormimos. Después de cenar, mientras Gabriela dibujaba con Mateo en la sala, Eduardo y doña Carmen conversaban sobre el tratamiento para su artritis. Los médicos dicen que hay nuevas terapias, pero el seguro no las cubre, explicó ella con resignación. Gabriela ya hace demasiado, no puedo pedirle más. ¿Por qué dejó de pintar?, preguntó Eduardo en voz baja. Doña Carmen suspiró. Cuando su padre nos abandonó, yo enfermé y alguien tenía que pagar las cuentas. Dejó la universidad, vendió sus materiales y consiguió trabajo como secretaria. Nunca se quejó, pero yo sé que cada día que pasa sin pintar es como una pequeña muerte para ella. Al día siguiente, lunes por la mañana, Eduardo sorprendió a todos al invitar a Gabriela a una reunión con los directores de proyectos. Isabela Fuentes la miró con frialdad cuando tomó asiento junto a Eduardo. ¿Y a qué debemos el honor de tener a la asistente ejecutiva en nuestra reunión estratégica?, preguntó con una sonrisa forzada. Gabriela tiene una perspectiva única que necesitamos, respondió Eduardo con firmeza. Nadie conoce mejor que ella el funcionamiento integral de esta empresa. Durante las siguientes semanas, Gabriela fue asumiendo más responsabilidades. Eduardo valoraba cada vez más sus opiniones y la incluía en decisiones importantes. Los rumores no tardaron en circular por la oficina. No es normal, comentó Isabela a otro ejecutivo en la cafetería. Riviera nunca se había fijado en una empleada. Algo está tramando. Mientras tanto, Francisco Herrera había visitado discretamente el apartamento de Gabriela para ver sus pinturas, quedando genuinamente impresionado. Eduardo, esto no es un talento común, le dijo después a su amigo. Esta chica merece una exposición. Ya hablé con Miguel de Luz del Arte y está interesado. Eduardo sonrió satisfecho, pero su alegría duró poco. Esa misma tarde, su secretaria le anunció una visita inesperada. Señor Riviera, su suegra está aquí. Victoria Montiel, una mujer elegante de 60 años, entró como un vendaval a su oficina. ¿Es cierto lo que me han contado, Eduardo? ¿Estás involucrado con tu asistente? Eduardo se tensó visiblemente. Buenos días a ti también, Victoria. No sé qué te habrán contado, pero mi vida privada sigue siendo privada. No cuando involucra a mi nieto, respondió ella con dureza. Lucía apenas lleva 5 años fallecida y ya andas exhibiéndote con una empleada. ¿Qué ejemplo le das a Mateo? Gabriela es una mujer excepcional que ha añadido valor a esta empresa y a nuestras vidas, respondió Eduardo con creciente irritación. Y si tanto te preocupa Mateo, deberías saber que él adora a Gabriela. Victoria se acercó a su escritorio y lo miró directamente a los ojos. Si continúas con esta relación inapropiada, me veré obligada a cuestionar tu capacidad para criar adecuadamente a mi nieto. Tengo los recursos y los contactos para pelear por su custodia, Eduardo. No me obligues a usar esa carta. Cuando Victoria se marchó, Eduardo permaneció inmóvil en su silla, con las palabras de su suegra resonando como una sentencia. La idea de perder a Mateo era insoportable.
Esa tarde, cuando Gabriela entró con documentos para firmar, Eduardo mantuvo la mirada fija en los papeles. «Déjalos ahí, los revisaré después», dijo con voz fría, sin mirarla. Gabriela, sorprendida por el cambio de actitud, se quedó un momento en silencio antes de preguntar. «¿Está todo bien, señor Riviera?» «Todo está perfectamente bien», respondió cortante. «Solo necesito concentrarme en mi trabajo. Y tú deberías hacer lo mismo». Al salir de la oficina, Gabriela sintió una punzada de dolor ante ese repentino distanciamiento. Algo había cambiado, y no tenía idea de qué o por qué. Mientras tanto, Eduardo miraba por la ventana, dividido entre el miedo a perder a su hijo y la creciente certeza de que Gabriela se había convertido en alguien importante en su vida. «Ya no sé qué le pasa al señor Riviera, mamá», confesó Gabriela mientras preparaba té para doña Carmen. «Hace 2 semanas me trataba como si fuera parte de su equipo más cercano, y ahora apenas me mira». Doña Carmen observó a su hija con ojos sabios mientras soplaba el vapor de su taza. «Los ricos son complicados, mijita. Viven en otro mundo, con otras reglas. Ten cuidado con tu corazón». «¿Mi corazón? No sé de qué hablas», respondió Gabriela sonrojándose ligeramente. «A mí no me engañas. Te conozco desde que estabas en mi panza. Ese hombre te importa más de lo que quieres admitir». Gabriela suspiró y se sentó junto a su madre. «No importa lo que yo sienta. Él es mi jefe, tiene un hijo, una empresa que manejar. Yo solo soy... ¿Solo eres qué?», interrumpió doña Carmen. «Una mujer trabajadora, honesta, talentosa. ¿Te parece poco?». En ese momento, el timbre sonó. Gabriela abrió la puerta y se sorprendió al encontrar a Francisco Herrera, el amigo de Eduardo que había conocido brevemente en una reunión. «Señor Herrera, ¿qué hace aquí?». Francisco sonrió amablemente. «Perdón por venir sin avisar. Eduardo me contó que eres artista y me gustaría ver tus obras, si no te molesta». «Soy crítico de arte». Gabriela lo miró con confusión. «¿Eduardo le habló de mis pinturas?». «No solo me habló de ellas». «Está fascinado», respondió Francisco con una sonrisa cómplice. «Me pidió que las viera». Con cierta timidez, Gabriela le mostró los lienzos que guardaba en el pequeño rincón del apartamento. Francisco los examinó con atención profesional, asintiendo ocasionalmente o acercándose para ver detalles. «Tienes un don para capturar la esencia de los lugares y las personas», comentó finalmente. «Hay verdad en tu trabajo, algo que no se puede fingir». «Gracias, pero hace años que no pinto regularmente». Francisco la miró seriamente. «Eso debe cambiar. De hecho, ya está cambiando. Eduardo ha estado organizando una exposición para ti en Luz del Arte». Gabriela se quedó inmóvil, procesando la información. «¿Una exposición? ¿Sin preguntarme? Quería sorprenderte. Ha estado moviendo contactos, invirtiendo su tiempo. ¿Por qué haría eso y luego tratarme como si no existiera?», interrumpió Gabriela confundida. Francisco pareció incómodo. «Eso tendrás que preguntárselo tú misma». El día siguiente en la oficina, Gabriela esperó a que todos se marcharan antes de entrar al despacho de Eduardo. Él estaba revisando documentos con el ceño fruncido. «Necesito hablar con usted», dijo Gabriela cerrando la puerta. Eduardo levantó la mirada, sorprendido por su tono decidido. «¿Sobre qué?». «Sobre la exposición que está organizando con mis pinturas sin mi permiso». Eduardo dejó la pluma y se reclinó en su silla, suspirando. Francisco no sabe mantener secretos. «¿Por qué lo está haciendo?», insistió ella. «¿Y por qué al mismo tiempo me trata como si hubiera hecho algo malo?». Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Tu arte merece ser visto, Gabriela. Tienes talento, pero necesitas una oportunidad. Yo puedo dártela». «Eso no responde a mi pregunta». Tras un largo silencio, Eduardo se volvió hacia ella. Por primera vez, Gabriela vio vulnerabilidad en sus ojos. «Victoria me amenazó con pelear por la custodia de Mateo si continuaba acercándome a ti». Gabriela retrocedió como si la hubieran golpeado. «¿Su suegra? ¿Por qué?». «Porque cree que deshonro la memoria de su hija», respondió Eduardo con amargura. «Porque eres mi empleada y ella cree que no es apropiado. Porque tiene dinero y poder para hacer mi vida imposible. Y Mateo es lo más importante para usted». Eduardo asintió. «Es lo único que me queda de Lucía. No puedo arriesgarme a perderlo».
Gabriela sintió como algo se quebraba dentro de ella, pero mantuvo la compostura. Entiendo. Gracias por ser honesto, dijo con voz controlada. Sobre la exposición le agradezco la intención, pero preferiría que no siguiera adelante con eso. Gabriela, por favor, ya es suficientemente complicado trabajar juntos ahora. No necesito su caridad. Se dio media vuelta para salir, pero Eduardo la detuvo sujetándola suavemente del brazo. El contacto envió una corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. No es caridad, es reconocimiento de tu talento. Gabriela se soltó delicadamente. De cualquier forma, creo que deberíamos mantener nuestra relación estrictamente profesional, por el bien de todos. Esa noche Gabriela lloró en silencio mientras su madre dormía, no solo por la pérdida de lo que pudo haber sido, sino por la certeza de que Eduardo sentía algo por ella, algo que ambos tendrían que enterrar. Los días siguientes, la oficina se convirtió en un campo minado emocional. Isabela Fuentes, notando el distanciamiento entre Eduardo y Gabriela, aprovechó para acercarse a su jefe con cualquier excusa. Deberíamos revisar la estrategia de mercadotecnia en mi departamento, sugirió Isabela quedándose después de una reunión. Podríamos hacerlo durante una cena. Eduardo, distraído y melancólico, apenas prestaba atención. Como quieras, agenda algo con mi asistente. Eduardo, dijo ella usando su nombre de pila por primera vez. No eres el único que ha perdido a alguien. La vida continúa, y hay quienes te entendemos mejor de lo que crees. Él la miró como si acabara de notar su presencia. Gracias, Isabela. Lo tendré en cuenta. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, doña Carmen empeoró repentinamente. Un dolor insoportable en las articulaciones la dejó postrada en cama, y Gabriela tuvo que pedir un día libre para llevarla al hospital. No es nada, hija, insistía doña Carmen mientras esperaban en la sala de urgencias. Ya se me pasará. Pero el diagnóstico fue severo. La artritis había avanzado agresivamente y necesitaba tratamiento inmediato con medicamentos biológicos no cubiertos por el seguro. ¿Cuánto costaría?, preguntó Gabriela con un nudo en la garganta. La cifra que mencionó el médico equivalía a 6 meses de su salario. Esa noche, desesperada, Gabriela revisó cada rincón del apartamento buscando algo que vender. Su mirada se detuvo en sus pinturas. Con lágrimas en los ojos, comenzó a fotografiarlas para ponerlas en venta online a precios muy por debajo de su valor. A la mañana siguiente, cuando entró a la oficina con ojeras y el rostro tenso, Eduardo notó inmediatamente que algo andaba mal. ¿Estás bien?, preguntó olvidando momentáneamente su distancia autoimpuesta. Mi madre está hospitalizada, respondió ella escuetamente. Aquí tiene el informe sobre los nuevos contratos y los mensajes importantes. Eduardo quiso decir algo más, pero Gabriela ya había salido de su oficina. Preocupado llamó a Francisco. ¿Puedes averiguar qué le pasa a la madre de Gabriela? Está hospitalizada. Esa misma tarde, Francisco visitó el hospital haciéndose pasar por un familiar lejano. Al regresar, le dio a Eduardo todos los detalles sobre la condición de doña Carmen y el costoso tratamiento que necesitaba. Sin que Gabriela lo supiera, Eduardo arregló discretamente el pago del tratamiento completo a través de una fundación médica asociada a Riviera Tech. 3 días después, el médico informó a Gabriela sobre una beca especial que cubriría los gastos de su madre. Ella sospechó inmediatamente la intervención de Eduardo, pero el doctor insistió en que era parte de un programa para pacientes con artritis severa. Mientras tanto, Victoria Montiel cumplió su amenaza. Un sobre con documentos legales llegó al escritorio de Eduardo. El principio de una demanda por la custodia de Mateo, citando conducta inapropiada y ambiente inestable como motivos. Esa noche, Eduardo llegó destrozado a su casa. Mateo lo esperaba con un dibujo que había hecho en la escuela. «Mira, papá, somos tú, yo y Gabriela en el parque», explicó el niño con orgullo. «Usé la técnica que ella me enseñó». Eduardo contempló el dibujo con un nudo en la garganta. 3 figuras sonrientes tomadas de la mano bajo un sol brillante. «Es precioso, campeón. ¿Te gustó mucho cuando Gabriela vino a casa?» Mateo asintió entusiasmado. «Me cae bien. No como las otras señoras que traes a veces. Ellas solo hablan contigo y a mí me ignoran». Eduardo se sentó junto a su hijo en el sofá.
¿Te gustaría que Gabriela viniera más seguido? El niño lo miró con esos ojos que eran idénticos a los de Lucía. Sí, ella es como mamá, ¿sabes? Mamá me lo dijo. Eduardo se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir, Mateo? El niño habló con la naturalidad desconcertante de los niños. A veces sueño con mamá. En mi último sueño me dijo que te ayudara a ser feliz otra vez, que no tuvieras miedo de querer a alguien bueno. Creo que hablaba de Gabriela. Eduardo abrazó a su hijo mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. ¿Cómo podía luchar contra Victoria cuando se trataba de proteger a Mateo? Pero ahora se preguntaba, ¿realmente estaba protegiendo a su hijo o solo cediendo al miedo y los prejuicios de su suegra? Esa noche, mientras Mateo dormía, Eduardo sacó del cajón de su escritorio las fotos de Lucía. Por primera vez en 5 años, sintió que podía hablar con ella sin que el dolor lo ahogara. ¿Qué debo hacer, amor?, susurró a la fotografía de su esposa sonriente. ¿Cómo puedo saber lo que es correcto? El Hospital San Ángel tenía ese olor particular a desinfectante y comida insípida que Gabriela ya conocía demasiado bien. Llevaba 5 días durmiendo en una incómoda silla junto a la cama de su madre, dividiendo su tiempo entre el trabajo y las visitas médicas. «Deberías ir a casa a descansar», insistió doña Carmen mientras Gabriela le acomodaba las almohadas. «Te ves agotada, mijita». «Estoy bien, mamá, me quedaré contigo. Ya bastante has hecho. No entiendo cómo conseguiste esa beca para mi tratamiento, pero sé que algo tuviste que sacrificar». Gabriela desvió la mirada, pensando en las pinturas que había vendido a precio de ganga. Aún así, el dinero recaudado apenas alcanzaba para una fracción del tratamiento. Esa misteriosa beca había aparecido demasiado oportunamente. «Lo importante es que estés bien», respondió evadiendo la pregunta. La puerta de la habitación se abrió y una enfermera entró con una bandeja de medicamentos. «Señorita Méndez, hay alguien que quiere hablar con usted afuera». Con curiosidad, Gabriela salió al pasillo. Se detuvo en seco al ver a Eduardo Riviera de pie junto a la máquina de café, vestido con ropa casual, en lugar de su habitual traje. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos y el cabello ligeramente despeinado. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella manteniendo la distancia. «Vine a ver cómo está tu madre», respondió él con voz suave. «¿Y cómo estás tú?». «Estamos bien gracias a la misteriosa beca que apareció de la nada», contestó Gabriela con una mezcla de gratitud y orgullo herido. «Supongo que debo agradecerle por eso». Eduardo negó con la cabeza. «No vine a buscar agradecimientos. Solo quería asegurarme que tuvieran lo necesario». Se miraron en silencio por un momento, con todas las palabras no dichas flotando entre ellos. «¿Por qué lo hizo?», preguntó finalmente Gabriela, después de dejarme claro que debíamos mantener distancia. Eduardo miró hacia la ventana del pasillo, donde la luz del atardecer teñía la ciudad de naranja. «Una cosa es lo que tenemos que hacer, y otra lo que queremos hacer». Antes de que Gabriela pudiera responder, su teléfono sonó. Era el médico encargado del caso de su madre. «Señorita Méndez, tenemos los resultados de los últimos análisis. ¿Podría venir a mi consultorio?». El rostro de Gabriela palideció mientras escuchaba. Eduardo se acercó instintivamente, preocupado por su expresión. «Voy enseguida», dijo ella colgando. «¿Pasó algo?», preguntó Eduardo. «El médico quiere hablar conmigo sobre los resultados de mi madre». Sin pensar, Eduardo tomó su mano. «Te acompaño». Por un momento, Gabriela quiso rechazar su ayuda, mantener la distancia profesional que ambos habían acordado, pero estaba agotada, asustada, y la mano de Eduardo se sentía como un ancla en medio de la tormenta. «Gracias», murmuró. En el consultorio, el doctor Ramírez les explicó que la condición de doña Carmen era más compleja de lo esperado. «El tratamiento actual está ayudando, pero es solo paliativo», explicó con tono grave. «Existe un tratamiento experimental que podría revertir parte del daño, pero no está cubierto por ninguna beca», completó Gabriela con resignación. «Exacto, es un protocolo nuevo muy costoso», Eduardo intervino. «¿Cuáles son las probabilidades de éxito?». 70% según los estudios preliminares. «¿Y cuánto costaría?». Cuando el médico mencionó la cifra, Gabriela cerró los ojos. Era una cantidad imposible para ella. «Gracias, doctor».
dijo levantándose. Lo consideraremos. En el pasillo, Eduardo intentó hablar, pero Gabriela lo interrumpió. No, por favor. Agradezco inmensamente lo que ya hizo por mi madre, pero no puedo aceptar más. Encontraré la manera. Gabriela, lo digo en serio, insistió ella. Ya vendí algunas pinturas y puedo vender más. Tal vez pida un préstamo. ¿Vendiste tus pinturas? Eduardo la miró horrorizado. ¿Por eso querías sacar todo de la exposición? Mi arte es lo único valioso que tengo para ofrecer. No tiene caso aferrarme a unos cuadros cuando mi madre los necesita más. Eduardo quiso protestar, pero algo en la determinación de Gabriela lo detuvo. Entendió que esto era algo que ella necesitaba resolver a su manera, por su dignidad. Al menos permíteme invitarte a cenar, dijo finalmente. Necesitas descansar un poco. Demasiado exhausta para rechazar la oferta, Gabriela aceptó. Dejó a una enfermera a cargo de su madre y salió con Eduardo a un pequeño restaurante cercano. Mientras comían, Eduardo le contó sobre la demanda de custodia. Victoria presentó los documentos ayer, explicó revolviendo su café. Según ella, no soy un padre adecuado porque estoy demasiado enfocado en el trabajo y mis comportamientos inapropiados son un mal ejemplo para Mateo. Gabriela sintió una punzada de culpa. Todo esto es por mi culpa. No, interrumpió Eduardo con firmeza. Es por sus prejuicios. Victoria nunca ha aceptado que siga adelante con mi vida después de Lucía. ¿Y qué harás? Eduardo suspiró. Lucharé, por supuesto. Mateo es mi vida. Pero a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. ¿Sabes lo que me dijo hace unos días? Le contó sobre el sueño de Mateo con su madre y cómo el niño relacionaba a Gabriela con el mensaje de Lucía. Mientras hablaba, los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. Los niños tienen una manera de ver a través de nuestras complicaciones, comentó ella con voz temblorosa. Al regresar al hospital, se encontraron con Francisco Herrera saliendo de la habitación de doña Carmen. ¿Francisco?, preguntó Eduardo sorprendido. ¿Qué haces aquí? El crítico de arte sonrió. Vine a visitar a esta encantadora dama y a darle noticias a Gabriela, respondió entusiasmado. La exposición en Luz del Arte está confirmada para la próxima semana. ¿Qué? Gabriela miró a Eduardo confundida. Pero yo te pedí que no siguieras adelante con eso. Y no lo hice, respondió Eduardo igualmente sorprendido. Francisco, explícate. La galería vio las fotos de tus obras y quedaron fascinados, explicó Francisco. Eduardo no tuvo nada que ver con esta decisión. Miguel, el director, quiere exponer tus pinturas, tanto las que tienes como las que... Ya no las tengo, interrumpió Gabriela. Vendí la mayoría para ayudar con los gastos médicos de mi madre. Francisco palideció. ¿Las vendiste? ¿A quién? A través de internet a diferentes compradores. No pregunté nombres, solo necesitaba el dinero rápido. Eduardo y Francisco intercambiaron una mirada preocupada. Esto complica las cosas, murmuró Francisco. Pero aún podemos hacer la exposición con lo que queda. Si tienes bocetos, fotografías... No tiene caso, respondió Gabriela con cansancio. Agradezco el interés, pero ahora mi prioridad es la salud de mi madre. Esa noche, mientras Eduardo conducía de regreso a su casa, recibió una llamada de su abogado. Tengo algo que podría interesarte, dijo la voz al otro lado. Estaba revisando los documentos de Lucía y encontré un sobre sellado que dejó para ti, con instrucciones de entregártelo si alguna vez enfrentabas problemas con la custodia de Mateo. ¿Un sobre? ¿Qué contiene? No lo sé, está cerrado, pero tiene tu nombre y una nota que dice, para cuando encuentres el amor nuevamente. El corazón de Eduardo dio un vuelco. Lucía había previsto esto. Había dejado instrucciones para una situación que ni siquiera él podía imaginar cuando ella vivía. Mientras tanto, Gabriela regresó al apartamento para buscar ropa limpia. Al abrir la puerta, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había un cheque por la cantidad exacta que costaba el tratamiento experimental para su madre, firmado por un admirador de tu arte. Su primer instinto fue pensar que venía de Eduardo, pero la caligrafía no coincidía. Confundida, llamó al único número que tenía como referencia del comprador anónimo de sus pinturas en línea. «Bueno», contestó una voz femenina. «Disculpe, soy Gabriela Méndez. Recibí un cheque para el tratamiento de mi madre y creo que viene de usted».
Ah, señorita Méndez, respondió la mujer, no es solo mío. Varios coleccionistas nos unimos después de ver sus obras. Son extraordinarias. Mi esposo es curador en el Museo de Arte Moderno y quedó impresionado. Queremos ayudarla para que siga creando. Gabriela se sentó lentamente, abrumada. No sé qué decir. No diga nada. Solo siga pintando cuando pueda. Su talento es un regalo. Al colgar, Gabriela miró sus manos temblorosas. Durante años había dejado de creer en su arte, convencida de que era solo un pasatiempo. Ahora, extraños valoraban su trabajo lo suficiente para invertir en ella. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir, se encontró con un mensajero que traía un paquete largo y plano. Señorita Méndez, entrega especial. Dentro del paquete, encontró uno de sus primeros cuadros, un paisaje de la Ciudad de México al amanecer, que había vendido años atrás para pagar facturas. Una nota acompañaba la pintura. Este fue el primer cuadro tuyo que vi, mucho antes de conocerte. Lo compré en una venta de garaje hace 3 años. Algo en él me recordaba que después de la noche más oscura, siempre viene el amanecer. No sabía que la artista trabajaría algún día para mí. Quizás nuestros caminos estaban destinados a cruzarse. Cuando estés lista para hablar, estaré esperando. Eduardo. Gabriela se dejó caer en el sofá, sosteniendo el cuadro contra su pecho. Todo lo que había creído saber sobre su relación con Eduardo acababa de cambiar. No era caridad ni un repentino interés por su arte. De alguna manera, sus vidas habían estado conectadas mucho antes de que ella entrara por primera vez a Riviera Tech. Mientras tanto, Eduardo estaba en su estudio privado, leyendo con manos temblorosas la carta de Lucía. Cada palabra era como escuchar su voz nuevamente, llena de amor y sabiduría. Mi amado Eduardo, si estás leyendo esto, significa que has encontrado a alguien que ha despertado tu corazón nuevamente, y alguien, probablemente mi madre, está intentando interponerse en nombre de mi memoria. Quiero que sepas que tienes mi bendición. El amor que compartimos fue un regalo, pero nunca quise que mi partida fuera una sentencia de soledad perpetua para ti. Mateo merece ver a su padre feliz, amando y siendo amado. Dile a mi madre que la amo, pero que debe dejarte vivir. Esta carta puede usarse legalmente como mi voluntad explícita de que apoyo cualquier relación saludable que elijas para ti y para nuestro hijo. Con todo mi amor, Lucía. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras abrazaba la carta contra su pecho. Era como recibir permiso del pasado para abrazar el futuro, un regalo inesperado que cambiaba todo. La galería Luz del Arte resplandecía con iluminación estratégicamente colocada para resaltar cada obra. Las paredes blancas estaban adornadas con las pinturas rescatadas de Gabriela, algunas prestadas por compradores anteriores, otras recuperadas de ventas recientes. A pesar de la ausencia de muchas obras importantes, la exposición había generado expectativa en el círculo artístico de la ciudad. Gabriela se miraba en el espejo del pequeño vestidor habilitado para ella, apenas reconociéndose en el elegante vestido verde esmeralda que Francisco había insistido en que usara para la ocasión. Su cabello, normalmente recogido en la oficina, caía en ondas sobre sus hombros. «Te ves hermosa, hija», dijo doña Carmen desde su silla de ruedas. Gracias al cheque de los admiradores anónimos, había comenzado el tratamiento experimental y ya mostraba mejoría. «Pareces una de esas estrellas de cine». «Me siento como una impostora, mamá», confesó Gabriela, ajustándose nerviosamente un mechón de cabello. «Hace años que no pinto seriamente, y esta exposición todo pasó tan rápido, porque tu talento estuvo esperando demasiado tiempo para ser reconocido». Francisco Herrera asomó la cabeza por la puerta. «¿Lista? Hay mucha gente importante esperando conocer a la artista revelación». Con un último vistazo al espejo, Gabriela respiró profundo y salió al mundo que alguna vez había soñado. La galería estaba llena de personas elegantes que sostenían copas de champán mientras discutían las obras expuestas. Críticos de arte, coleccionistas, artistas establecidos y curiosos formaban pequeños grupos frente a cada pintura. «Ahí está», anunció Francisco conduciendo a Gabriela hacia el centro del salón. «Les presento a Gabriela Méndez,
la artista cuyo trabajo están admirando esta noche. Los aplausos la abrumaron. Rostros desconocidos la saludaban con entusiasmo, manos estrechaban la suya, voces la felicitaban. Entre la multitud, Gabriela buscó inconscientemente un par de ojos azules que no encontró. «Eduardo no ha llegado», susurró Francisco como si leyera sus pensamientos. Dijo que tenía un asunto importante que resolver antes. Un nudo se formó en la garganta de Gabriela. Desde que había recibido su cuadro con aquella nota reveladora, no había tenido oportunidad de hablar con él. Eduardo había estado ausente de la oficina, supuestamente ocupado con la batalla legal por la custodia de Mateo. Miguel Arteaga, el director de la galería, se acercó con una sonrisa triunfal. «Querida Gabriela, tengo noticias maravillosas. Todas tus obras han sido vendidas». «¿Todas?», preguntó ella atónita. «Pero si la exposición apenas comienza. Los coleccionistas han estado reservándolas desde que anunciamos la muestra. Es algo sin precedentes para un artista debutante». Francisco aplaudió entusiasmado. «Te lo dije, tu talento es innegable. ¿Quiénes son los compradores?», preguntó Gabriela con suspicacia. «Varios coleccionistas privados», respondió Miguel evasivamente. «Ya sabes cómo son estos millonarios. Les encanta el anonimato». Gabriela miró a Francisco. «Fue Eduardo, ¿verdad? Compró todo para no hacerme sentir como una caridad, pero dividió las compras entre diferentes nombres». Francisco pareció genuinamente sorprendido. «Te juro que no. De hecho, Eduardo me dijo específicamente que no compraría nada porque quería respetar tu independencia artística. Si alguien compró todo, no fue él». Antes de que pudiera responder, una voz familiar la llamó desde atrás. «Gabriela, tus pinturas son increíbles». Se volvió para encontrarse con Mateo, que corría hacia ella con los brazos abiertos. Instintivamente se agachó para abrazarlo. «Mateo, ¿qué haces aquí, chiquito?». El niño sonrió mostrando un diente faltante. «Vine a ver tus cuadros. Son como los que me enseñaste a hacer, pero mucho más bonitos». Detrás de él, para sorpresa de Gabriela, no era Eduardo quien lo acompañaba, sino Victoria Montiel. La elegante mujer se acercó con paso firme, estudiando a Gabriela con ojos críticos. «Así que usted es la famosa Gabriela Méndez», dijo Victoria. «Mi nieto no ha dejado de hablar de usted y sus pinturas». Gabriela se irguió, preparándose para la hostilidad. «Señora Montiel, es un placer conocerla formalmente». Victoria observó una de las pinturas cercanas, un retrato conmovedor de doña Carmen trabajando en su antigua máquina de coser. «Tiene talento», admitió con reluctante admiración. «Y según mi nieto, también tiene un buen corazón». Antes de que Gabriela pudiera responder, Miguel anunció que era momento del discurso inaugural. Con nerviosismo, Gabriela subió al pequeño podio. «Nunca he sido buena con las palabras», comenzó titubeante. «Por eso pinto, para expresar lo que no puedo decir». Mientras hablaba sobre su recorrido artístico, las dificultades y los sueños postergados, su mirada recorrió la habitación y finalmente se detuvo en la entrada. Eduardo acababa de llegar, elegante en un traje oscuro, observándola con una intensidad que le erizó la piel. «Quiero agradecer a quienes creyeron en mí», continuó con voz más firme. «A mi madre, que sacrificó tanto para que yo pudiera estudiar arte, aunque fuera brevemente. A Francisco Herrera, que vio valor en lo que yo consideraba solo pasatiempo, y...» su voz tembló ligeramente. «Y a alguien que me enseñó que nuestros caminos se entrelazan de formas misteriosas, que a veces lo que creemos perdido solo está esperando el momento adecuado para volver a nosotros». Al terminar su discurso, los aplausos resonaron en la galería. Entre la multitud que se acercaba a felicitarla, Gabriela perdió de vista a Eduardo. Cuando finalmente logró escapar del círculo de admiradores, lo encontró conversando seriamente con Victoria en un rincón apartado. «No quiero interrumpir», dijo dando media vuelta. «No te vayas», pidió Eduardo. «Victoria tiene algo que decirte». La elegante mujer la miró con una mezcla de resignación y respeto. «He retirado la demanda de custodia», anunció directamente. «Eduardo me mostró una carta de mi hija que, bueno, digamos que Lucía era más sabia de lo que le di crédito». Gabriela miró confundida a Eduardo. «Lucía dejó instrucciones específicas sobre su deseo de que yo siguiera adelante.
explicó él. Y Mateo ha sido bastante vocal sobre cuánto te aprecia. Sigo pensando que hay mejores opciones, añadió Victoria con cierta acidez. Pero respetaré los deseos de mi hija y el bienestar de mi nieto. Con esas palabras, Victoria se alejó para reunirse con Mateo, dejándolos solos por primera vez en semanas. Felicidades por el éxito de tu exposición, dijo Eduardo con una sonrisa genuina. Sabía que esto pasaría cuando el mundo viera tu talento. Gracias, y gracias por el cuadro que me regresaste, respondió Gabriela. No puedo creer que lo hayas tenido todo este tiempo. Cuando lo vi en esa venta de garaje, no sabía quién era la artista. Solo supe que esa pintura me hablaba de esperanza cuando más la necesitaba. Fue un año después de perder a Lucía, estaba en mi punto más bajo. ¿Y nunca hiciste la conexión cuando empecé a trabajar para ti? Nunca vi tus pinturas hasta aquella cena. El cuadro solo estaba firmado con tus iniciales. Cuando vi tu trabajo completo en tu apartamento, reconocí inmediatamente el estilo. Fue como si el universo hubiera trazado un círculo perfecto. Un camarero pasó ofreciendo champán. Eduardo tomó 2 copas y le ofreció una a Gabriela. Por los círculos perfectos, brindó. Y por los caminos entrelazados, respondió ella. Un ligero carraspeo interrumpió el momento. Francisco se acercó con una mujer elegante de mediana edad. Gabriela, quiero presentarte a Estela Ruiz, directora del Museo de Arte Contemporáneo. Está muy interesada en tu trabajo. Sus pinturas tienen alma, señorita Méndez, comentó la mujer. Una cualidad que no se puede enseñar. Me gustaría discutir la posibilidad de una exhibición más amplia en nuestras instalaciones el próximo año. Gabriela sintió que el mundo giraba. De asistente ejecutiva a artista con exposición en un museo nacional en cuestión de semanas. Era demasiado para procesar. Es muy generoso, pero la verdad es que no tengo suficiente material, respondió con honestidad. La mayoría de mis obras fueron vendidas. Por eso queremos darle tiempo, explicó Estela. 1 año para crear un nuevo cuerpo de trabajo, con todos los recursos necesarios. Estamos dispuestos a ofrecer una beca completa. Cuando la mujer se alejó después de intercambiar información, Gabriela miró a Eduardo con incredulidad. ¿Tú arreglaste esto? Eduardo negó con la cabeza. Te dije que no interferiría en tu carrera artística. Esto es 100% resultado de tu talento. Al final de la noche, mientras los invitados se dispersaban, Gabriela encontró a Eduardo ayudando a doña Carmen con su abrigo. Señor Riviera, dijo la mujer mayor con una sonrisa cómplice, ¿por qué no acompaña a mi hija a casa? Yo me iré con Francisco, que se ofreció a llevarme. Mamá, protestó Gabriela, no seas terca, hija. Tienen mucho de qué hablar y estos viejos oídos necesitan descansar. Durante el trayecto en el auto de Eduardo, un silencio cómodo los envolvió. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanillas mientras avanzaban por avenidas cada vez menos transitadas. ¿Es cierto lo que dijo Francisco?, preguntó finalmente Gabriela. ¿Que no compraste ninguna de mis pinturas? Totalmente cierto. Aunque me dolió ver cómo otras personas se llevaban tu trabajo, sabía que necesitabas triunfar por tus propios méritos. Pero el tratamiento de mi madre, el cheque no vino de mí, Gabriela. Solo pagué el tratamiento inicial a través de la fundación de la empresa. El tratamiento experimental fue financiado por verdaderos admiradores de tu arte. Gabriela lo miró buscando algún indicio de mentira, pero solo encontró sinceridad en sus ojos. No sé qué decir. No digas nada, respondió Eduardo deteniendo el auto frente al edificio de Gabriela. Solo déjame ser parte de tu vida, no como tu jefe ni como tu benefactor, sino como un hombre que admira tu fuerza, tu talento y tu corazón. Bajo la luz tenue de la calle, sus rostros se acercaron lentamente. Justo antes de que sus labios se tocaran, el teléfono de Eduardo sonó ruidosamente. Con un suspiro frustrado, miró la pantalla. Es Mateo. Victoria debió haberlo llevado a casa. Contesta, dijo Gabriela con una sonrisa comprensiva. Tu hijo siempre es lo primero. Eduardo atendió la llamada con el altavoz puesto. Mateo, ¿todo bien? Papá, ¿ya le diste a Gabriela la sorpresa?, preguntó la voz infantil con entusiasmo. Eduardo rió nerviosamente. Aún no, campeón. De hecho, interrumpiste justo ese momento. Ups, lo siento. Hola, Gabriela.
Mi papá tiene algo súper importante para ti. Dáselo ya. Con una sonrisa resignada, Eduardo colgó y sacó una pequeña caja del bolsillo interior de su saco. No es lo que piensas, aclaró al ver la expresión alarmada de Gabriela. Es demasiado pronto para eso. Esto es otra cosa. Dentro de la caja había una llave. ¿Qué es esto?, preguntó confundida. La llave de tu nuevo estudio de arte, respondió Eduardo. Un espacio exclusivamente tuyo, donde puedas crear sin preocupaciones. No está vinculado a Riviera Tech ni a mí personalmente. Está a tu nombre, como parte de tu contrato con la nueva fundación artística que estamos lanzando. ¿Nueva fundación? Quiero crear oportunidades para artistas que, como tú, tuvieron que abandonar sus sueños por circunstancias económicas. Pero necesito a alguien que dirija el proyecto, alguien con visión y experiencia personal en el tema. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una misión, corrigió Eduardo. Y sí, un trabajo que pagaría más que ser mi asistente. Pero quiero dejarte claro que esto es completamente independiente de nosotros. Lo que sea que decidas sobre la fundación no afectará lo que siento por ti. Esta vez, cuando sus rostros se acercaron, nada interrumpió el momento. Bajo la luz plateada de la luna, sus labios se encontraron en un beso suave que sellaba una promesa silenciosa, la de un futuro donde el arte, el amor y los sueños podían coexistir. La oficina de abogados Morales & Asociados tenía ese aire solemne de los lugares donde se toman decisiones trascendentales. Eduardo esperaba nervioso, revisando por 10ª vez los documentos que su abogado le había preparado. A su lado, Mateo dibujaba tranquilamente, ajeno a la tensión del momento. ¿Estás seguro de esto, Eduardo?, preguntó Ricardo Morales, su abogado y amigo de la universidad. Victoria aceptó retirar la demanda. No es necesario que llegues a este extremo. Eduardo guardó los papeles en su maletín. Estoy completamente seguro. La carta de Lucía fue solo el principio. Necesito resolver esto de una vez por todas. Las puertas del despacho se abrieron y Victoria Montiel entró con paso firme, acompañada de su abogado. Su expresión severa se suavizó ligeramente al ver a Mateo, quien corrió a abrazarla. «Abuelita, mira lo que dibujé para ti». Victoria sonrió al niño, tomando el dibujo colorido que representaba a 4 personas. Un hombre alto, un niño, una mujer de cabello oscuro y una señora mayor. «¿Quiénes son, cariño?» «Somos papá, yo, Gabriela y tú», explicó Mateo con naturalidad infantil. «Todos juntos y felices». El rostro de Victoria se tensó momentáneamente, pero la inocencia en los ojos de su nieto la desarmó. «Es precioso, mi amor, gracias». Eduardo indicó a Mateo que esperara fuera con la secretaria, mientras ellos hablaban. Cuando el niño salió, el ambiente se volvió inmediatamente más denso. «Victoria», comenzó Eduardo, «retiraste la demanda, pero ambos sabemos que podrías presentarla nuevamente en cualquier momento. Esa amenaza silenciosa no es forma de vivir, ni para mí, ni para Mateo, ni para ti». La mujer lo miró con frialdad. «¿Me citaste aquí para amenazarme?» «No. Te cité para encontrar una solución permanente». Eduardo abrió su maletín y extrajo un sobre con el nombre de Victoria, escrito con la inconfundible caligrafía de Lucía. «No solo me dejó una carta a mí», explicó. «También dejó esta para ti, con instrucciones de entregártela si alguna vez intentabas impedir que rehaga mi vida». Victoria tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas, mientras leía en silencio las palabras de su hija fallecida. «Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que no has podido dejar ir mi recuerdo. Te conozco y sé cuánto me amas, pero ese amor no debe convertirse en una cadena para Eduardo y Mateo. Mi mayor deseo siempre fue que fueran felices, con o sin mí. Parte de amar es saber cuándo dar un paso atrás. Por favor, permíteles avanzar. Cualquier persona que Eduardo elija para compartir su vida y que trate a Mateo con amor, merece tu respeto y apoyo. No quiero que mi memoria sea un peso, sino una luz que guíe hacia adelante. Te amo, mamá, pero necesito que ames a mi familia lo suficiente para dejarla ser feliz. Con todo mi cariño, Lucía».
Victoria dobló la carta lentamente, guardándola en su bolso sin decir palabra. Su máscara de dureza se había agrietado, revelando a una mujer simplemente dolida por la pérdida de su única hija. «He visto cómo Mateo habla de ella», dijo finalmente Victoria con voz quebrada. «No ha dejado de sonreír desde que Gabriela entró en sus vidas. Gabriela perdió a su padre siendo niña», explicó Eduardo. «Entiende el dolor de Mateo mejor que nadie. No intenta reemplazar a Lucía, pero lo ayuda a sanar, como me ha ayudado a mí». Victoria secó una lágrima rebelde. «¿La amas?» «Sí», respondió Eduardo sin vacilar. «No esperaba que sucediera, pero así es». Antes de que Victoria pudiera responder, la puerta se abrió y Mateo entró corriendo, seguido por la secretaria que se disculpaba por la interrupción. «Papá, escuché en la televisión que Gabriela ganó un premio. Tenemos que ir a felicitarla». Eduardo miró confundido a su hijo. «¿Un premio?» «Sí». La señorita en recepción estaba viendo las noticias. Dijeron su nombre. Victoria observó la escena, la emoción genuina de su nieto, la confusión y el orgullo en el rostro de Eduardo. Algo se suavizó en su interior. «Eduardo», dijo con voz serena, «estoy retirando permanentemente cualquier intención de disputar la custodia de Mateo. Mi abogado preparará los documentos necesarios». Eduardo la miró sorprendido. «Victoria, no lo hago solo por la carta de Lucía», continuó ella con dignidad. «Lo hago porque veo la felicidad en los ojos de mi nieto, y porque quizás es hora de que yo también aprenda a vivir de nuevo, en lugar de aferrarme al pasado». Se acercó a Eduardo y, para sorpresa de todos, lo abrazó brevemente. «Ve con ella», susurró. «Yo llevaré a Mateo a casa más tarde». Mientras tanto, en el Hospital San Ángel, Gabriela recibía la noticia que había estado esperando durante semanas. El doctor Ramírez sonreía mientras revisaba los últimos resultados de doña Carmen. «El tratamiento está funcionando mejor de lo esperado», explicó con satisfacción. «Las pruebas muestran una reducción significativa de la inflamación y regeneración del tejido articular. Su madre podrá caminar sin ayuda en cuestión de meses». Gabriela abrazó al médico impulsivamente. «Gracias. No sabe lo que esto significa para nosotras». Al salir de la consulta, casi chocó con Isabela Fuentes, que esperaba en el pasillo con un pequeño ramo de flores. «¿Isabela?», preguntó Gabriela sorprendida. La directora de marketing de Riviera Tech parecía incómoda. «Vine a... Bueno, a ver cómo está tu madre», dijo entregándole las flores, «y a disculparme por mi comportamiento estos meses». Gabriela tomó las flores con cautela. «No entiendo», Isabela suspiró. «He sido injusta contigo. Te vi como una amenaza, como alguien que no merecía la atención de Eduardo. Pero después de ver tu exposición, después de escuchar cómo hablas de tu madre, entendí que hay más en ti de lo que quise ver». «Gracias, supongo», respondió Gabriela, todavía confundida por este giro inesperado. «No espero que seamos amigas», continuó Isabela. «Solo quería que supieras que no seguiré siendo un obstáculo. Eduardo merece ser feliz después de todo lo que ha pasado». Antes de que Gabriela pudiera responder, su teléfono sonó. Era Francisco Herrera, prácticamente gritando de emoción. «Gabriela, ¿ya te enteraste? Ganaste el Premio Nacional de Artistas Emergentes. Tu nombre está en todos los noticieros culturales». «¿Qué? Debe haber un error. Yo no participé en ningún concurso». «Yo envié tu portafolio», confesó Francisco. «Después de la exposición era obvio que tenías que competir. El premio incluye una residencia artística en Europa por 3 meses». Gabriela se apoyó contra la pared, abrumada. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. La mejoría de su madre, el premio, la inesperada tregua con Isabela. Era como si el universo finalmente hubiera decidido compensar años de lucha con una avalancha de buena fortuna. «Necesito procesar todo esto», murmuró. «Apenas tienes tiempo. Hay una ceremonia esta tarde en el Centro Cultural. Toda la prensa estará allí. Tienes que venir ahora mismo». 2 horas después, Gabriela se encontraba en un elegante auditorio, escuchando discursos sobre la importancia del arte mientras intentaba calmar sus nervios. No había tenido tiempo de contactar a Eduardo y se preguntaba si estaría viendo la transmisión en vivo que, según le habían dicho, estaba siendo emitida por el
Canal Cultural. Cuando finalmente llamaron su nombre, subió al escenario con piernas temblorosas. Bajo las luces brillantes, apenas podía distinguir los rostros del público. Tomó el trofeo de cristal y se acercó al micrófono. Hace unas semanas era asistente ejecutiva, dedicando apenas algunas horas al arte. Cuando el cansancio y las preocupaciones lo permitían, comenzó con voz insegura que fue ganando firmeza. Hoy estoy aquí, recibiendo un reconocimiento que ni en mis sueños más atrevidos hubiera imaginado. Sus ojos recorrieron la sala, buscando un rostro familiar. Dicen que el arte refleja la vida del artista. Mis primeras obras mostraban soledad, sacrificio, la lucha diaria para mantener la esperanza. Pero ahora quiero pintar el amanecer después de la noche más oscura. Quiero capturar en mis lienzos cómo el destino entrelaza nuestros caminos de formas misteriosas e inesperadas. Mientras pronunciaba estas últimas palabras, las puertas del fondo se abrieron silenciosamente. Eduardo entró, deteniéndose al final del pasillo, mirándola con una mezcla de orgullo y amor que le quitó el aliento. Este premio no es solo mío, continuó Gabriela con renovada emoción, es de mi madre, que sacrificó tanto para que yo pudiera estudiar. Es de quienes creyeron en mí cuando ni yo misma lo hacía, y es para todas las personas con talentos dormidos por las circunstancias, esperando su momento para despertar. Los aplausos resonaron mientras Gabriela bajaba del escenario. Entre felicitaciones y flashes de cámaras, intentó abrirse paso hacia donde había visto a Eduardo, pero la multitud se lo impedía. Cuando finalmente logró escapar del tumulto, él ya no estaba allí. Decepcionada, salió al vestíbulo desierto. Un mensaje llegó a su teléfono. Te espero en el jardín trasero. El jardín del Centro Cultural era un oasis de tranquilidad, con fuentes iluminadas y senderos bordeados de flores. Eduardo estaba de pie junto a un árbol, mirando el cielo estrellado. «Felicidades por el premio», dijo al verla acercarse, «aunque no me sorprende en absoluto». «Gracias por venir», respondió ella. «Pensé que estarías ocupado con Victoria y los abogados. Eso ya está resuelto. Victoria ha retirado permanentemente cualquier reclamo sobre la custodia de Mateo». Gabriela lo miró sorprendida. «¿Cómo lo conseguiste?» «No fui yo», respondió Eduardo con una sonrisa melancólica. «Fue Lucía. Dejó cartas para ambos anticipando lo que podría pasar. Debió ser una mujer extraordinaria. Lo era, y estaría feliz de saber que Mateo y yo encontramos a alguien igualmente extraordinaria». Eduardo tomó las manos de Gabriela entre las suyas. «El premio que ganaste incluye una residencia en Europa», dijo con cierta tristeza. «Supongo que tendrás que irte por un tiempo». 3 meses, confirmó ella. «Es una oportunidad única para mi carrera, pero nada», interrumpió Eduardo. «Tienes que ir. Es tu momento de brillar». «¿Y nosotros?», preguntó Gabriela, expresando finalmente la duda que la consumía. «Todo ha pasado tan rápido. De empleada a artista, de asistente a mujer que amo», completó Eduardo con sencillez. «Eso no cambiará en 3 meses, ni en 3 años. Te esperaremos, Mateo y yo». De su bolsillo sacó un pequeño objeto brillante. «No es un anillo», aclaró al ver la expresión alarmada de Gabriela. «Es demasiado pronto para eso. Es una llave. Ya me diste la llave del estudio y ya... Esta es diferente», explicó Eduardo. «Es la llave de nuestra casa. Para cuando regreses, si decides que quieres formar parte de nuestras vidas completamente». Gabriela miró la pequeña llave plateada, símbolo de un futuro que nunca había osado imaginar. «¿Y tu empresa? ¿Qué dirán todos cuando sepan que la asistente y el jefe...?» «Ya no serás mi asistente», respondió Eduardo. «Serás la directora de la Fundación Artística Riviera Tech, si aceptas el puesto. Y francamente no me importa lo que digan los demás». En ese momento, el teléfono de Gabriela sonó. Era doña Carmen, llamando para felicitarla por el premio que acababa de ver por televisión. Eduardo le hizo un gesto para que atendiera, alejándose discretamente para darle privacidad. «Hija, estoy tan orgullosa», la voz de su madre sonaba emocionada. «Te vi en la televisión y casi me desmayo de la emoción». «Gracias, mamá. Aún no puedo creerlo». «¿Está Eduardo contigo? Lo vi entrar al final de tu discurso». «Sí, está aquí»,
respondió Gabriela mirándolo mientras contemplaba las estrellas a pocos metros de distancia. ¿Ya te dio la sorpresa? Gabriela frunció el ceño, confundida. ¿Qué sorpresa? Ay, creo que hablé de más, exclamó doña Carmen. Olvida lo que dije. Te veo en casa más tarde. Cuando colgó, Gabriela se acercó a Eduardo con curiosidad. Mi madre mencionó algo sobre una sorpresa. ¿Hay algo más que la llave? Eduardo sonrió misteriosamente. Iba a esperar hasta después de la ceremonia oficial, pero supongo que ahora es tan buen momento como cualquier otro. La tomó de la mano y la guió hasta una pequeña fuente rodeada de luces. ¿Recuerdas que te dije que quería crear una fundación para artistas que tuvieron que abandonar sus sueños? Gabriela asintió. La fundación ya está formada legalmente, continuó Eduardo, pero necesita un nombre, una identidad. Y pensé que no había mejor manera de honrar tu historia que llamarla Fundación Amanecer, inspirada en tu primera pintura que compré hace años. De su maletín extrajo los documentos oficiales, donde el nombre Fundación Amanecer estaba impreso en letras elegantes. La sorpresa no es solo el nombre, añadió, es lo que la fundación hará. Además de becas para artistas, tendrá un programa especial para tratamientos médicos de familiares de artistas en situaciones precarias, para que nadie tenga que elegir entre su arte y cuidar a quienes ama. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. Eduardo, esto es... No tengo palabras. Y hay algo más, continuó él, visiblemente emocionado. La sede de la fundación será en tu barrio. Ya compramos un edificio abandonado que será renovado como centro cultural comunitario. Queremos que el arte llegue a donde más se necesita. Gabriela lo abrazó impulsivamente, incapaz de contener la emoción. Esta vez, cuando sus rostros se acercaron, nadie interrumpió el momento. Bajo las estrellas, sellaron con un beso la promesa de un futuro donde el arte, el amor y la solidaridad se entrelazaban en una historia que apenas comenzaba. En ese instante, Eduardo Riviera, el millonario que había aceptado cenar en casa de su empleada, comprendió que lo impensable no era enamorarse de alguien de un mundo diferente. Lo verdaderamente impensable habría sido dejar pasar la oportunidad de transformar sus vidas mutuamente, creando juntos algo más valioso que todo el dinero del mundo. Un amor auténtico que rompía barreras y sanaba heridas antiguas. Y Gabriela, la artista que había usado sus últimos ahorros para preparar una cena especial, entendió que aquel sacrificio había sido en realidad la primera pincelada de su obra maestra. Un lienzo llamado Vida, donde los colores más brillantes aparecían precisamente después de las sombras más oscuras. Un año había transcurrido desde aquella noche en el jardín del Centro Cultural. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo despejado de mayo, con esa luz dorada que tanto amaban los pintores. En el antes deteriorado edificio del barrio de Gabriela, ahora relucía un letrero colorido: Centro Cultural Amanecer, Fundación Riviera Tech. Lo que una vez fue una estructura abandonada, se había transformado en un espacio vibrante, con amplias ventanas que dejaban entrar la luz natural, paredes de colores vivos y un mural enorme en la fachada que representaba el amanecer sobre la ciudad. Dentro del centro, docenas de trabajadores daban los últimos toques para la gran inauguración. Mateo, ahora de 8 años, corría entusiasmado de un lado a otro, supervisando con seriedad infantil que todo estuviera en su lugar. Los globos tienen que estar más arriba, indicaba a los voluntarios con la autoridad de quien se siente parte importante del proyecto. Gabriela dijo que tienen que verse desde lejos. Eduardo observaba la escena con una sonrisa, mientras revisaba la lista de invitados para la ceremonia. El pequeño despacho improvisado donde trabajaba tenía vistas al patio central, donde se instalaría el escenario principal. ¿Has visto a Gabriela?, preguntó Francisco entrando con una caja de catálogos recién impresos. Los periodistas empezarán a llegar en 1 hora y quieren entrevistarla primero. Está en el taller del 2º piso, terminando de colgar la exposición inaugural, respondió Eduardo. No quiere que nadie la moleste hasta que esté lista. Los 3 meses de residencia artística en Europa se habían convertido en 6 para Gabriela. No porque quisiera estar lejos de Eduardo y Mateo, sino porque su talento había despertado tal interés que museos de España, Francia e Italia
habían solicitado exposiciones especiales. Eduardo había viajado con Mateo en 3 ocasiones para visitarla, convirtiendo cada encuentro en una aventura familiar que fortalecía su relación. A su regreso, Gabriela se había dedicado completamente a la creación del centro cultural, trabajando codo a codo con Eduardo para convertir su visión en realidad. Un espacio donde artistas de comunidades marginadas pudieran desarrollar su talento y recibir apoyo médico para sus familias cuando lo necesitaran. Buenos días a todos. La voz de Victoria Montiel sorprendió a Eduardo. Su suegra, elegantemente vestida como siempre, entró al despacho con un ramo de lirios blancos. Victoria, no te esperábamos hasta la ceremonia, dijo Eduardo, levantándose para saludarla. Quería ver cómo iba todo antes de que llegue la multitud, respondió ella. Y traer estas flores para Gabriela. Eran las favoritas de Lucía. La relación entre Victoria y Gabriela había evolucionado gradualmente de la tensión inicial a un respeto mutuo. La suegra de Eduardo había encontrado en el centro cultural un propósito que llenaba el vacío dejado por la muerte de su hija, ofreciendo clases de historia del arte para niños del barrio. ¡Abuelita!, gritó Mateo corriendo hacia ella. «Ven a ver mi rincón de arte. Tengo 3 pinturas en la exposición de niños». Victoria se dejó guiar por su nieto, quien saltaba emocionado. Eduardo los observó alejarse, maravillándose de cómo el tiempo y el amor genuino habían sanado heridas que parecían imposibles de cerrar. En el segundo piso, Gabriela daba los últimos toques a la exposición principal. 30 nuevos cuadros, creados específicamente para la inauguración, contaban la historia visual de su barrio, desde escenas de la vida cotidiana hasta retratos conmovedores de vecinos que habían superado adversidades. El centro de la exposición era un tríptico especial, 3 lienzos conectados que mostraban la misma calle en diferentes momentos. El primero, en tonos grises y azules, representaba la pobreza y el abandono. El segundo, en tonos cálidos, mostraba el despertar de la esperanza a través del arte comunitario. El tercero, vibrante y luminoso, plasmaba la transformación completa, con niños jugando, murales coloridos y vecinos reunidos celebrando. «Es impresionante», dijo una voz detrás de ella. Gabriela se volvió para encontrarse con doña Carmen, quien caminaba lentamente apoyada en un bastón decorado con cintas de colores. El tratamiento experimental había funcionado mejor de lo esperado. Aunque aún necesitaba apoyo para caminar largas distancias, podía moverse con independencia, y el dolor había disminuido considerablemente. «Mamá, deberías estar descansando para la ceremonia», la regañó Gabriela con cariño. «¿Y perderme el momento en que mi hija da los últimos toques a su obra maestra? Ni loca», respondió doña Carmen acercándose para examinar los cuadros. «Estos son diferentes a todos los que has pintado antes. Hay algo especial en ellos». Gabriela sonrió, pasando un brazo por los hombros de su madre. «Porque están pintados desde la felicidad, no desde la lucha. Es la primera vez que pinto sin miedo al futuro». Doña Carmen asintió comprensivamente. En el último año, su vida también había cambiado radicalmente. Además de su mejoría física, ahora ocupaba un lugar especial en el centro cultural, donde enseñaba técnicas tradicionales de bordado y tejido a jóvenes interesados en preservar las artesanías mexicanas. «¿Estás nerviosa por la sorpresa?», preguntó doña Carmen en voz baja. «Un poco», confesó Gabriela, «pero estoy lista». La sorpresa a la que se referían era algo que solo ellas dos, Eduardo y Mateo, sabían. Durante la ceremonia inaugural, Eduardo le propondría matrimonio públicamente. Aunque normalmente Gabriela hubiera preferido algo más íntimo, entendía el simbolismo de hacerlo durante la apertura del centro. Representaba la unión oficial de sus mundos, antes tan separados. A mediodía, el centro cultural estaba lleno de invitados, autoridades locales, artistas reconocidos, vecinos del barrio, periodistas y beneficiarios de la fundación se mezclaban en un ambiente de genuina celebración. Isabela Fuentes, ahora directora de comunicación de la fundación, coordinaba eficientemente a los medios de prensa. 5 minutos para la ceremonia, anunció Francisco acercándose a Eduardo, que esperaba nervioso junto al escenario. ¿Tienes todo listo? Eduardo palpó disimuladamente el bolsillo de su saco,
donde guardaba un pequeño estuche de terciopelo azul. Todo listo. La ceremonia comenzó con discursos breves. Eduardo presentó oficialmente la Fundación Amanecer, explicando su misión de apoyar el arte comunitario y proporcionar asistencia médica a familias de artistas. Victoria habló sobre la importancia de preservar la cultura en barrios tradicionalmente olvidados. Varios jóvenes beneficiarios compartieron sus experiencias. Finalmente, llegó el momento de Gabriela. Subió al escenario vestida con sencillez pero elegancia, un vestido color turquesa que resaltaba el tono de su piel y el cabello recogido con algunas flores pequeñas. A diferencia de un año atrás, cuando temblaba de nervios en su primera exposición, ahora se movía con la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Hace poco más de un año, yo era una asistente ejecutiva que pintaba a escondidas, convencida de que mis sueños artísticos debían quedar en segundo plano. Comenzó con voz clara. Hoy estoy frente a ustedes, no solo como artista, sino como directora de un centro cultural que espero transforme muchas vidas, como la mía fue transformada. Sus ojos se encontraron con los de Eduardo entre el público. Este centro nació de una cena, una simple invitación que cambió el rumbo de muchas vidas. Nos enseña que los gestos pequeños pueden desencadenar transformaciones enormes, que las barreras sociales son ilusorias cuando el corazón habla, y que nunca es tarde para recuperar los sueños postergados. Gabriela hizo una pausa, mirando a su madre y a Mateo sentados juntos en primera fila. La Fundación Amanecer es más que un espacio físico. Es una promesa de que el arte puede y debe ser accesible para todos, que el talento merece oportunidades sin importar de dónde venga, y que la creatividad es un derecho, no un privilegio. Eduardo subió al escenario para el corte de listón oficial. Con Gabriela a su lado, sostuvo las tijeras ceremoniales mientras los flashes de las cámaras capturaban el momento. Pero antes de cortar el listón, Eduardo tomó el micrófono. Antes de declarar oficialmente inaugurado este centro, hay algo importante que quiero compartir con todos ustedes. Se volvió hacia Gabriela tomando sus manos entre las suyas. Hace un año, te entregué la llave de nuestra casa, esperando que al regresar de tu viaje, decidieras formar parte de nuestras vidas. Lo que no te dije entonces es que desde aquella primera cena en tu apartamento, cuando descubrí tus pinturas y tu corazón generoso, supe que habías abierto una puerta dentro de mí que llevaba años cerrada. Los murmullos de expectación recorrieron la audiencia cuando Eduardo se arrodilló, sacando el estuche de su bolsillo. Gabriela Méndez, artista extraordinaria, mujer valiente, alma generosa. ¿Me harías el honor de convertir nuestras vidas en un lienzo compartido? ¿Te casarías conmigo? Abrió el estuche, revelando un anillo con una pequeña piedra azul rodeada de diminutos diamantes, como un amanecer que comienza a despuntar en el horizonte. Gabriela, con lágrimas brillando en sus ojos, asintió mientras el público estallaba en aplausos. Sí, respondió con voz quebrada por la emoción. 1000 veces sí. Eduardo se puso de pie y la besó suavemente, mientras Mateo corría al escenario con un ramo de flores preparado especialmente para el momento. Doña Carmen aplaudía emocionada, intercambiando una mirada cómplice con Victoria, quien discretamente secaba una lágrima. La ceremonia continuó con el corte del listón y la apertura oficial de las puertas para que todos pudieran recorrer las instalaciones. Mientras los invitados admiraban las exposiciones, Eduardo atrajo a Gabriela hacia un rincón tranquilo del jardín trasero. «Tengo otro regalo para ti», dijo sacando un paquete plano envuelto en papel sencillo. Intrigada, Gabriela lo desenvolvió. Era su primer cuadro, el paisaje de amanecer que Eduardo había comprado años antes sin conocerla. «Pero este es el cuadro que me devolviste hace un año», dijo confundida. «Míralo más de cerca», respondió él con una sonrisa misteriosa. Al examinarlo, Gabriela notó algo diferente. En la esquina inferior, donde antes solo estaban sus iniciales, ahora había algo más. En pintura fresca, recién añadida, Eduardo había escrito unas pequeñas palabras junto a la firma original. «El comienzo de nuestro amanecer compartido». «Jeanche, espero que no te moleste que modificara tu obra», dijo Eduardo con cierta timidez.
Pensé que simbolizaba perfectamente nuestro camino. Como respuesta, Gabriela lo besó profundamente, olvidando por un momento la celebración que continuaba a pocos metros. «Es perfecto», susurró contra sus labios, «porque este cuadro ya no es solo mío ni solo tuyo. Es nuestro, como todo lo que hemos construido juntos». El resto del día transcurrió entre felicitaciones, brindis y música. Al atardecer, mientras los últimos rayos de sol teñían de naranja las paredes del centro cultural, Eduardo encontró a Gabriela conversando animadamente con un grupo de jóvenes artistas del barrio. Les decía que nunca dejen que nadie les diga que sus sueños son demasiado grandes, explicaba ella con pasión. Hace 2 años, jamás hubiera imaginado estar donde estoy ahora. Y esto es solo el comienzo, añadió Eduardo, uniéndose a la conversación. La verdadera obra maestra es la que construimos día a día. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, la familia improvisada se reunió en el patio central. Eduardo y Gabriela, Mateo entre ellos sosteniendo el cuadro del amanecer, doña Carmen apoyada en su bastón decorado, y Victoria, quien finalmente había encontrado paz con el nuevo capítulo en la vida de su yerno. «¿Bailamos?», propuso Eduardo extendiendo su mano hacia Gabriela, mientras la banda contratada para el evento tocaba una suave melodía. Bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, la pareja se movía lentamente en el centro del patio. Otros se unieron gradualmente, Mateo bailando con Victoria, Francisco con doña Carmen, vecinos con artistas, fusionando mundos que antes parecían irreconciliables. «¿Sabes qué es lo impensable?», murmuró Gabriela, mientras se mecían al ritmo de la música. «¿Qué?», preguntó Eduardo perdiéndose en sus ojos. «Que todo comenzó porque decidiste aceptar una invitación a cenar en casa de tu empleada. Un simple sí que cambió nuestros destinos». Eduardo sonrió, recordando aquella noche que parecía tan lejana y a la vez tan presente. Lo verdaderamente impensable habría sido no darme cuenta del tesoro que tenía frente a mí todos esos años, respondió. Algunos millonarios acumulan fortunas, obras de arte, propiedades. Yo encontré algo mucho más valioso. Un corazón auténtico, un talento extraordinario y una familia que no se compra con dinero. La música continuó mientras la noche abrazaba al Centro Cultural Amanecer. En las paredes recién pintadas, entre las obras de arte y los sueños de decenas de artistas emergentes, quedaba grabada la historia de un millonario que aceptó cenar en casa de su empleada, y al descubrir que ella había usado sus últimos ahorros para agasajarlo, hizo lo impensable. Miró más allá de las apariencias y encontró el amor verdadero, ese que no conoce de clases sociales ni prejuicios, ese que transforma mundos enteros con el poder de un simple sí.